Estamos en un tiempo clave donde realmente se necesita a Dios, creo que como nunca antes. Nos estamos encontrando con muchas situaciones que están pasando en el mundo entero, muchas situaciones difíciles que está viviendo el mundo en este momento, y realmente en muchas cosas, muchas situaciones nos dicen que estamos necesitando a Dios en la vida. Y realmente acá vamos a tener un relato en Lucas 15, que después está en su casa, si quiere lo puede leer a todo este pasaje completo de Lucas 15, donde relata que un padre tenía 2 hijos. Y dice la Biblia así, que lo va a leer el profeta Jonathan. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muy bien. Aquí hay una palabra tan tremenda. Hay un padre que nos cuenta la Biblia que un padre tenía 2 hijos, y un día uno de sus hijos dice que toma la decisión de querer irse de la casa del padre. Y le dice al padre: Padre, quiero que me des mi herencia, quiero que repartas lo que me corresponde, porque me quiero ir de casa, me quiero independizar, quiero estar solo, quiero hacer las cosas solo. No quiero tener limitaciones, no quiero tener reglamentos, quiero tener una vida libre, quiero sentirme libre, quiero hacer mi vida. Y dice que el padre, realmente un padre tan bueno, un padre que realmente con un corazón tan grande y tan bueno, que el padre le dice: está bien, hijo, si es tu decisión irte, así será. Yo te daré lo que te corresponde y puedes irte, hijo. Tal vez el padre, con todo el dolor del corazón, iba a tener que dejar a ese hijo que se vaya de la casa. Pero el padre, sabiendo de que aquel hijo iba a empezar a enfrentar una vida que tal vez el muchacho no se la esperaba. Iba a empezar a enfrentar una vida de sufrimientos. La vida, a partir de ahí, él no sabía que por un tiempo solamente él estaría bien. Por un tiempo la iba a pasar bien. Pero de pronto eso se daría vuelta. Eso se convertiría en necesidad. La vida buena que él pensaba tener, de pronto tomará un giro y se convertirá en una vida de necesidades. Realmente así usted puede leer este pasaje en capítulo número 15 del libro de Lucas. Ahí está la historia del hijo pródigo. Va a haber un momento acá en la vida de él que iba a tener necesidad tremenda. Porque iba a haber un momento en la vida donde dice que él, de pronto, el dinero, lo que le dio el padre, el cobro de la herencia, fue y dice que lo malgastó todo. Malgastó el dinero viviendo perdidamente, viviendo una mala vida. Y él empezó a vivir, pensó que tal vez esa vida la iba a poder vivir así toda la vida, pero de pronto, dice la Biblia, que entró él en necesidad. De pronto se le terminaron los recursos a este muchacho. Y realmente en aquel momento empezó el sufrimiento de este muchacho, empezó el sufrimiento del pasar hambre. Él no pensaba nunca que iba a llegar a un punto en su vida que él iba a pasar hambre. Mientras estaba con el padre, él no estaba acostumbrado a pasar hambre, pero luego él decide vivir solo, vivir sin el padre, y ahí comienzan a suceder las necesidades en la vida de este muchacho. Empezó a pasar lo que nunca le pasó. Él no había vivido nunca una vida de necesidades, nunca. Nunca él había vivido bien siempre toda su vida. Realmente hoy en día cuántas personas se están encontrando justamente en una vida que nunca ellos habían vivido antes, necesidades. Una vida donde realmente empiezan a faltar los recursos, empiezan a faltar las oportunidades y empiezan a vivir en necesidades espirituales. Hoy en día hay necesidades físicas, necesidades de salud, hay necesidades de dinero, hay necesidades de trabajo. Hoy en día se ha desatado
realmente una ola de necesidad. En el mundo entero se está viviendo una ola de necesidad. Tal cual, tal vez las personas que empezaron este año no esperaban que este año iba a ser un año tan difícil y que tal vez iban a empezar a vivir una vida que no están acostumbrados a vivir. Estaban viviendo lo más bien, pasándolo lo más bien en la vida, y de pronto se da vuelta todo, como le pasa a este muchacho. Este muchacho que se va de la casa del padre, que si bien tiene herencia, si bien tiene recursos, pero los recursos se le comenzaron a ir de las manos. ¿Y qué habla aquí? La necesidad, el cambio de vida para mal del muchacho. ¿Qué habla? Todo esto le empieza a hablar y le empieza a decir que hay una necesidad del padre. Ha llegado el momento donde él empieza realmente a pensar que él no estaba como estaba antes cuando estaba con el Padre. Ahora de pronto se encuentra en esta vida de necesidad, cuando tal vez había empezado el año o se había ido de la casa del Padre, vamos a suponer, al principio de año, y él empezó a pensar: voy a hacer esto estos meses, voy a planificar aquello, voy a vivir así, la voy a pasar bien y voy a tener un año fenómeno. Habrá pensado el muchacho lo que no pensó nunca el muchacho, que iba a ser el año más difícil, tal vez, que jamás nunca hubiera imaginado. Un año donde realmente los planes se le darían vuelta, los proyectos se le darían vuelta al revés. Todo lo que había pensado y los proyectos que había pensado al principio de año, póngale así, a mitad de año se está dando cuenta que todos los proyectos se volvieron en una necesidad. ¿Y qué los quiere decir esa necesidad? En una necesidad de Dios, una necesidad del Padre. Ahí desde ese momento el muchacho ya empezó seguramente a pensar: acá está faltando algo. Acá no es solamente tener planes y proyectos. Acá no es solamente programar los meses del año. Acá no es solamente pensar que voy a terminar bien. Acá hay algo más que planes, que proyectos. Acá hay algo más que pensar en los meses, en lo que yo voy a hacer. Acá hay una necesidad más grande que se necesita, y esa necesidad más grande que se necesita es la necesidad de Dios. Es una necesidad más grande que cualquier proyecto, que cualquier sueño, que cualquier visión, ¿me entiende? Entonces, cuando empiezan a ver suceder necesidades así en la vida, tenemos que empezar a dar cuenta que no es suficiente el proyecto, no es suficiente el soñar, no es suficiente el planificar, no es suficiente decir enero, febrero, marzo, abril. No es suficiente programar los meses del año, sino que hay algo más que necesitamos, y es a Dios en todos los asuntos de la vida. Hoy pareciera que todos los proyectos se derrumbaron, los planes se derrumbaron. Hoy estamos casi ya a mitad de año y se ha derrumbado realmente. Los planes de muchas personas se vinieron al piso, por así decirlo. Los planes, los proyectos de muchos realmente hoy están mirando y viendo que todo se fue de las manos. Jamás pensaron muchas personas que en esta mitad de año iban a empezar a cerrar sus negocios, personas que iban a empezar a perder sus empleos. Jamás se pensó que a mitad de año personas iban a empezar a perder su salud, personas iban a perder a seres queridos. No se había pensado en eso. Tal vez el principio de año pensamos que íbamos a tener un año, pero un año lindo, un año excelente, pero a este muchacho también se le dieron vuelta las cosas. Cuando este muchacho decide vivir sin el Padre, de pronto a mitad de camino este muchacho se le fumó todos los recursos de las manos y se dio cuenta que realmente había necesidad del Padre. Este muchacho debe haber pensado: no, es que en un momento más adelante la Biblia nos habla que justamente dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y que no tienen necesidad. Él se acordó del Padre, se acordó de la casa del Padre, se acordó de que con el Padre él no pasaba necesidades. Y de pronto ahora se ve envuelto en necesidad, no solamente envuelto en necesidad, sino que envuelto también en un abandono, en una soledad. ¿Por qué? Porque justamente al principio dice que este muchacho era todo fiesta, iba todo bien, habían muchos amigos, pero de pronto este muchacho se encuentra que ni trabajo tiene y que ni amigos tiene que le rodean, y ni tampoco este muchacho tiene alimento. Dice que deseaba el alimento que comían los cerdos, dice.
se vio en un momento realmente duro, y en ese momento más duro de su vida no estaban los amigos. No estaban aquellos que cuando aquel muchacho poseía la herencia, cuando aquel muchacho tenía recursos, habían muchos amigos, ahí dice la palabra que se compartían con mujeres, había amigos, había fiesta, había todo. Pero cuando este muchacho no tenía nada en su mano, cuando se terminó la herencia, cuando todo se acabó, no habían amigos, desaparecieron los amigos. Desaparecieron las compañías de la fiesta, desaparecieron aquellos que tal vez palmeaban su espalda, tal vez aquellos decían soy tu amigo, pero ahora llegó un momento que el muchacho quedó completamente en soledad y en un abandono y en un estado de necesidad tremendo. Así nos cuenta y nos va relatando la Biblia. ¿Me entiende eso? Ahora, ¿qué pasa? Este muchacho en un momento se da cuenta que necesita regresar a la casa del Padre. En la casa de mi Padre realmente hay mucha abundancia. En la casa de mi Padre realmente yo vivía una vida diferente. Este muchacho se da cuenta de lo que nos tenemos que empezar a dar cuenta, tal vez muchos de nosotros, que hay una necesidad en este momento del Padre del cielo. Hay una necesidad como nunca antes, hoy en día, del Padre del cielo. ¿Entiende? Estando él con el Padre, aquel muchacho no le pasaba lo que le está pasando ahora. Soledad, abandono, necesidad. ¿Me entiende? Estaba muy mal, en un muy mal estado estaba ese muchacho. Ahora él se dio cuenta y dijo en un momento: iré a mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este muchacho dijo: iré a mi padre y le diré, Padre, me equivoqué con vivir apartado de ti. Padre, te quiero pedir perdón, porque la vida sin ti no es la misma, papá. Te necesito, Padre, con todo mi corazón. Me han dejado, me han abandonado, quedé necesitado, quedé solo, quedé sin nada. Quería alimentos aún de lo que comían los animales y ni eso me daban. Y necesito, Padre, pedirte perdón, decirte que me equivoqué, el haber vivido sin ti todo este tiempo. Y necesito regresar a tus brazos, papá. Ese muchacho en ese momento fue iluminada su mente y se dio cuenta él que hizo mal en haberse alejado del Padre. ¿Me entiende? Y el Padre por ahí justamente, claro, el Padre esperando el retorno del muchacho, siempre esperando el retorno, esperando que vuelva. Dice la palabra de Dios que cuando el padre lo vio venir, dice que corrió el padre, se le echó sobre su cuello, le besó, le abrazó. Qué tremendo eso, ¿no? Porque el deseo del padre era que el hijo un día vuelva. El deseo del Padre es que estemos con Él. El deseo del Padre es abrazarnos. El deseo del Padre es protegernos. El deseo del Padre es darnos lo que necesitamos, suplirnos nuestra necesidad. Ahí estaba el papá esperándolo todos los días que el muchacho regresara a la casa. El amor del Padre, ¿verdad? Qué tremendo es el amor de Dios. Qué tremendo es el amor de un padre. ¿Me entiende eso? Eso es tremendo. Y qué lindo, porque toda esta restauración, así como sucedió también la equivocación de él, de vivir apartado del Padre, pero también vino el momento donde el muchacho reconoce que vive equivocadamente el vivir sin el Padre Dios, sin el Padre. Él dice que en un momento, dice la palabra de Dios, dice que él volvió en sí, y eso significa darse cuenta. Dice la palabra de Dios que él volvió en sí. Volver en sí significa despertarme a la realidad. Despertarme y decir y darme cuenta que necesito a Dios que me ayude. Que no puedo seguir viviendo así. Que esto no va más. Que eso dice que en un momento, si usted lo lee en la palabra luego, usted ahí en su casa busca Lucas 15, se va a encontrar que en un versículo dice, el muchacho volvió en sí. Dice, volviendo en sí, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora lo vamos a poner en pantalla. Volviendo en sí. ¿Qué significa eso? No, empezó a pensar, no estoy bien, estoy mal. Me siento mal, esta no es la vida que tengo que vivir. Esta no es la vida que yo elegí para mí. Esta no es la vida que quiero. Esta no es. Volvió en sí, empezó a despertar su mente, empezó a despertarse a la realidad
de que no puedes seguir viviendo así, no puedes seguir estando en ese estado de soledad, en ese estado de abandono, en ese estado de necesidad, en ese estado de desprotección del Padre. Ya el muchacho dijo: no, esto no es así, necesito a mi Padre. Y yo ojalá oro por usted, y ojalá que en este momento esta palabra sea para ti, y que puedas en este momento volver en sí y poder decir: necesito a mi Padre. Volver en sí y decir: no puedo seguir viviendo así, en esta soledad tan grande. Esta no es vida, esta no es la vida que yo quiero. Así no quiero seguir estando. Quiero cambiar esta vida. Me cansé de estar así. Me cansé de vivir mal, me cansé de pasar necesidad, me cansé de tener miedo. Hoy estoy en un estado de temor, estoy en un estado de pánico, estoy en un estado de desprotección. Siento que nada me protege, siento que nada me puede ayudar. ¿Qué significa esos estados? Esos estados están hablando de que hay una necesidad de un padre. Este muchacho sintió esa necesidad. Sintió la necesidad de volver al Padre. Había que volver al Padre, de allá de donde salió. ¿Sabe qué? Nosotros salimos de allá. Nosotros nacimos por voluntad de Dios. Nosotros venimos del Padre. Venimos a esta tierra, pero decidimos en la tierra vivir sin aquel Padre. Que hoy aquel Padre está pidiéndote a gritos que regreses. Que Él quiere abrazarte, que Él quiere consolar, que Él quiere ocuparse de tus necesidades. Porque ese era el anhelo, ¿no es cierto?, del Padre. Sabe algo en su vida, tal vez en este momento muchas personas están volviendo en sí, diciendo y pensando tantas cosas que le pasan, tanta necesidad que está viviendo. ¿Cómo puede ser que me vaya tan mal en la vida? ¿Cómo puede ser tantos fracasos que tengo? ¿Cómo puede ser que hay tanta necesidad? No puedo salir de la necesidad financiera, no puedo avanzar, todo se me está yendo de las manos, tengo problemas. Tantos fracasos sentimentales que estoy viviendo fracasos sentimentales, fracasé en el matrimonio, fracasé en los noviazgos, fracaso en los negocios, vivo más fracasos que éxitos. Y yo me preparé para el éxito. Tal vez hay personas que dicen: pastor, yo estudié, me esforcé. ¿Sabe algo? Yo invertí años para tener éxito en la vida y cada día me encuentro que tengo más fracasos que éxito. Hago una buena y me sale una mala, una buena y una mala. Y a veces, pastor, cuento y me pasan más cosas malas que cosas buenas. Pastor, ¿cómo puede ser esto? Si yo me preparé para una buena vida, me preparé en la vida para ser alguien, en la vida para lograr cosas y tener éxito. Me preparé para eso. No me preparé para estar en esta condición. No me preparé para terminar así en la vida, pastor, solo, abandonado, necesitado. Pastor, yo me preparé en la vida, me preparé para ser alguien que viva bien y que logre el éxito en todas las áreas de su vida. Y hoy me doy cuenta que estoy mal, que sentimentalmente fracasé, que ya es el tercero, cuarto matrimonio, segundo, y sigo viendo el fracaso nuevamente. Y no quiero, pastor. ¿Qué está pasando? Hay un llamamiento ante todo eso que te dice: estás necesitando un padre. Y ese padre se llama Dios. Aquel muchacho volvió en sí. Dice: no, yo me preparé para que me vaya bien. Me fui, me aparté, viví solo y creí que me iba a ir bien sin vivir con mi padre. Y de pronto me encuentro que fracasé. El dinero se me fue de las manos, el éxito se me fue de las manos. Y hoy ni siquiera encuentro trabajo, ni siquiera encuentro un buen pasar, nada. Y todo me va mal. Todo eso está hablando de la necesidad de un padre. Está haciendo falta un padre. A pesar de que todos los años que te preparaste, y es correcto, cuántos años de preparación, cuántos años de esfuerzo, cuántos años de sacrificio para que hoy te dé un igual a fracaso. Todo lo que aprendiste pareciera no sirvió de nada. Todo lo que te esforzaste, todo lo que quisiste lograr, hoy en día te das cuenta que todo se está derrumbando. ¿Y qué quiere decir? Hace falta papá. El muchacho se dio cuenta y dijo el muchacho: en la casa de mi padre hay abundancia. En la casa de mi padre, si yo estaba con mi padre, no me faltaba nada. Pero el día que decidí vivir solo, sin padre, el día que decidí vivir sin mi Padre del cielo, es que todo se me empezó a derrumbar. Por eso le digo que todos los fracasos
los desaciertos, todo el esfuerzo sin logro, el haberse esforzado tanto toda esta vida para terminar ahora en este momento que está pasando, cerrando tu negocio, de un sacrificio, de un esfuerzo de tantos años. ¿Y qué nos está diciendo los fracasos, los desaciertos, la mala suerte? ¿Qué nos está diciendo? Que hay una necesidad de un padre que te ayude, de un padre que primero sane y te abrace y te saque ese cansancio tal vez que traes en tu vida, ese cansancio, tal vez ese desgaste, ese estado de abandono, porque lo primero que hizo el padre, dice la palabra, que corrió y lo abrazó y lo besó. ¿Por qué hizo eso el padre? Porque lo vio tan mal al hijo, lo vio tan mal, lo vio en tan mal estado realmente, que el padre dijo: me da pena ver la condición de este chico, me da pena ver la condición de este muchacho. Ni siquiera el padre le recriminó nada, no le reprochó, no le dijo: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué malgastaste? Ahí tenés, te lo mereces. No, nada. El padre, mire, lleno de amor, aquel padre que un día le dio la libertad para que se vaya, aquel padre un día estaba esperando anhelosamente, esperando lo que un día él decida, así como él decidió irse y el padre tuvo que dejar que se vaya. El padre también un día, o todos los días, el padre esperaba que vuelva de nuevo. Dice que, mire, el padre dice que lo estaba mirando. ¿Por qué? Porque dice que lo vio a lo lejos y corrió a abrazarlo, o sea que lo estaba esperando. Y cuando lo abrazó, no le recriminó nada, solamente lo abraza. Solamente la necesidad de su padre era restaurar a su hijo, era perdonar a su hijo, porque el anhelo más grande era que él vuelva, nada más. El padre quería que él vuelva. Él se iba a encargar, el padre se iba a encargar de la recuperación del muchacho. El padre se iba a encargar de la restauración del muchacho. El padre se iba a encargar de la economía del muchacho. Él lo iba a perdonar, él le iba a levantar, le iba a sacar ese abandono, ese estado que seguramente cuando lo vio el padre, dijo el padre: no, yo nunca hubiese querido verte así, hijo, en esta manera, en esta soledad, en este rostro de soledad, en esta apariencia de abandono tan grande, hijo, no, vení. Y lo abrazó su padre, y su padre empezó a hacer con él una restauración, porque si algo quiere Dios, no solamente perdonarte, porque tal vez viviste lejos y te equivocaste en la vida, no solamente quiere perdonarte tu padre, sino que tu padre también quiere restaurar tu vida en todas las áreas de tu vida, no solamente una. Ahí empezó el padre a restaurarle al muchacho. Dice que enseguida el padre mandó a buscar el becerro gordo, mandó a buscar carne, enseguida armó una fiesta, enseguida le pusieron ropa nueva, le pusieron calzado, le pusieron un anillo, que eso habla de recurso. Enseguida el padre lo empezó al hijo a prosperar. Si hay algo que tiene que ver con aquellas personas que se unen al Padre, si hay algo que el Padre enseguida empieza a hacer en los hijos que regresan al Padre Dios, es restaurar sus vidas. Enseguida sus vidas económicas empiezan a ser restauradas. Primero su vida emocional, porque dice que el Padre lo primero que hizo fue abrazarlo. Abrazo habla de consuelo, abrazo habla de amor, abrazo habla de perdón, de olvidar lo que pasó, de no recriminar ni decir nada del pasado, simplemente abrazarlo y perdonarlo al muchacho y restaurar y empezar a restaurar su vida económica también. Restaura su vida emocional, lo restaura, lo reingresa nuevamente a la familia. Nuevamente empieza una restauración increíble y mire algo, empieza una restauración en su economía. Empieza a recuperar lo que había perdido realmente. Llegó sin nada, porque si el padre le dio ropa, le dio calzado, es porque no tenía el muchacho. Ahí comenzó el muchacho a empezar realmente a recuperar las fuerzas, a recuperar la alegría, a recuperar la esperanza, a ser levantado nuevamente.
en aquel momento, tal vez para el muchacho más difícil que jamás él imaginó vivir. Tal vez hay muchas personas que están viviendo aquel momento que jamás imaginaron vivir. Pastor, jamás imaginé vivir un momento así como el que estoy viviendo. Pastor, jamás imaginé vivir la necesidad, vivir una necesidad emocional tan grande. Pastor, jamás imaginé vivir una necesidad física, necesidad de salud. Tengo una necesidad tan grande, pastor, de protección. Me siento desprotegido, me siento solo, me siento, pastor, que hay miedos en mi corazón. Siento que una incertidumbre de no saber qué será mañana, pastor. Estoy mal, realmente estoy mal, estoy deprimido. Todos esos síntomas hablan de la necesidad de un padre. De un padre que le está esperando cada día, cada momento. Sus ojos están puestos en la espera. Ese padre está ahí, listo para perdonarlo. Y qué tremendo esto, ¿verdad? Qué hermoso es saber de que el padre recupera al hijo que se había perdido. Y que empieza el hijo a vivir otra condición de vida. Y qué bueno de destacar. Y ahora quiero ir a un punto que ayer habíamos prometido que íbamos a empezar a ministrar hoy. El muchacho no tuvo vergüenza de ir a pedir perdón. El muchacho dijo: Padre, iré a mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se pone en un estado de humillación. Aquel muchacho que al principio dijo: soy digno, dámelo, acá vuelve de regreso a decir: no soy digno. Pero no tuvo vergüenza de regresar. Eso es digno de destacar del muchacho. Él no tuvo vergüenza de regresar al Padre y no tuvo vergüenza de pedir perdón, de ir a buscar el perdón de Dios, de ir y confesar. Él confesó con su boca el perdón. Él confesó que se había equivocado en la vida. Él confesó que hizo mal el haberse ido del lado del Padre. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque justamente eso es muy importante. ¿El qué, pastor? El no tener vergüenza para pedir perdón. No hay que tener vergüenza para pedir perdón cuando de la restauración nuestra se trata. Cuando de nuestra restauración se trata. Cuando se trata de arreglar cuentas. No solamente a veces con Dios, sino también con las personas en la tierra. El que no nos dé vergüenza de poder confesar y de poder decir: necesito decir que me perdonen. Necesito decir que yo también perdono. Necesito confesarlo, porque a ese punto vamos a llegar luego. Y de hecho, el perdón por sobre todas las cosas, porque el perdón está unido a la prosperidad. Porque dice que ni bien el muchacho encuentra el perdón, automáticamente la prosperidad comenzó a suceder en la vida del muchacho. O sea que el perdón está unido a la prosperidad. Qué importante eso, ¿verdad? Aquellas personas que queremos salir del pozo, aquellas personas que queremos salir adelante y que a veces hay algo que traba esa restauración, que traba esa prosperidad, que traba la bendición, y tiene muchas veces que ver con el perdón. El perdón que no solamente le tenemos que pedir a Dios, que por lógica le tenemos que pedir. Y decirle a Dios que nos perdone. Que nos perdone tal vez el haber vivido apartado. Que nos perdone varias cosas que luego vamos a empezar a hablar. Y una de ellas es, ejemplo. Yo decía ayer que algunos por el Facebook tenemos que decirle: Dios, y amigos que me ven y leen estos mensajes, les pido perdón. Hay personas que realmente necesitamos pedirle perdón a la sociedad. Personas que le hicimos daño a la sociedad en algún momento. Ayer dijimos que le hicimos daño a muchos vecinos, le quitamos la paz, le quitamos la tranquilidad, y realmente necesitamos pedir perdón hasta nuestro barrio donde vivimos. Algunas personas necesitan pedir perdón realmente al daño que tal vez se le causó a la sociedad. Y realmente eso es muy importante. ¿Por qué? Es importante para la restauración de cada corazón. Es importante eso. Es importante decir en la vida que necesita perdón. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que nosotros, hermanos queridos, tenemos que romper. Tenemos que romper esa amargura que hay en el corazón. Esa cuestión de odios que hay en el corazón, tal vez por cuestiones de cosas que nos hicieron.
y romper la amargura tal vez de cosas que han pasado o que yo hice, y romper con esa culpa también, romper con eso que no te deja respirar tu alma. Que el alma está ahí, no puede respirar, el alma está ahogada, no encuentra respiro. Muchas personas que tal vez dicen: pastor, ya no puedo respirar, no tengo fuerza ni para respirar. Eso es tremendo, que el alma necesite un respiro. Y yo creo que muchas personas tal vez están necesitando en este momento que su alma respire, que su alma realmente deje de alimentarse de la amargura, deje de alimentarse tal vez del odio, deje de alimentarse de la culpa, y el alma encuentre respiro. Y para que el alma encuentre respiro, el alma necesita soltar perdón. El alma necesita pedir perdón y soltar perdón. El perdón hace que el alma respire. El perdón hace que el alma vuelva a alimentarse de cosas buenas y no de cosas malas, de sentimientos negativos, como tal vez a muchas personas le está pasando. La amargura me está matando, pastor, el alma. Pastor, el odio me está matando, la culpa me está matando. ¿Cómo puedo solucionar esto? Es a través de soltar el perdón hacia las personas. Y no solamente, a veces alguno dice por ahí: pastor, yo le pedí perdón a Dios, pero siento que no me alcanza. Y por ahí poder decir, empezamos a confesar y a soltar perdón. ¿Por qué? Porque el perdón viene justamente confesando. Quiero que pongamos en pantalla un texto que le va a venir muy bien, Santiago. Quisiera que lo leamos todos juntos, ¿sí? Dice: confesad vuestras ofensas. Mire lo que dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro. Mire, ¿para qué? Para que sean sanados. Para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire lo que hace la confesión unida a la oración. Dice que si confesamos las ofensas, confesamos lo que hay en el corazón, confesamos esa amargura, confesamos ese odio, confesamos el pedir perdón y pedimos perdón. La palabra confesión tiene que ver con hablarlo. Hablar. Al perdón hay que hablarlo. Al perdón no necesariamente hay que sentirlo, hay que hablarlo. La voluntad de Dios es que el perdón se confiese, que el perdón se pida. Porque ahí, cuando uno está realmente confesando, está justamente activando el perdón. Cuando confiesa, confesar habla de hablar. Hablar, ¿y hablar en qué sentido? Hablar tal vez decirlo en público. Decirlo en público, no las cosas que hiciste ni lo que te hicieron, pero sí decir: pastor, en público, así decir una palabra: yo suelto perdón, pastor. A mí me hicieron daño y yo quiero soltar perdón. Pastor, yo hice daño y quiero pedir perdón. Tal vez hay personas que dicen del otro lado: pastor, yo le hice daño a las iglesias. Pastor, yo hice daño a la iglesia. Yo soy una persona que me porté muy mal con la iglesia del Señor. Soy una persona que aparté muchas personas del camino de Dios. Pastor, soy una persona que tal vez llevo una culpa en mi corazón porque le hice daño a la iglesia, la dividí a la iglesia. Yo fui una de las personas que tal vez hice algo que no tenía que haber hecho nunca. Yo fui a llevar contienda a la iglesia. Yo llevé realmente división, peleas. Yo realmente aparté gente de la iglesia. Realmente le hice mucho daño a la iglesia. Necesito, pastor, confesar, porque ¿sabe algo? Desde el día que yo dañé, no me siento el mismo. No soy igual. ¿Sabe que cuando uno daña... Hay personas que también quiero comentarles esto un poquito, porque hay personas que piensan que cuando alguien hace un daño y la otra persona dice: pastor, ¿y qué va a quedar? Va a quedar así y lo tengo que perdonar y va a quedar así la otra persona, como que lo perdoné, como que nada por la vida. No, porque toda persona cuando comete un daño en la vida, luego empieza a sufrir vacíos, necesidad dentro suyo. La vida le cambia para mal. Mire la vida de los hermanos de José. Mire la vida del padre y los hermanos. El padre y los hermanos de José le hicieron un daño muy grande a José. Y tal vez los hermanos pensaron que el daño iba a quedar así, olvidado.
y que ellos nunca iban a pasar momentos difíciles, que ellos nunca iban a pagar consecuencias de lo que le hicieron a José. Tal vez hay personas que dicen: pastor, yo tengo que soltar perdón sobre el otro para que el otro esté feliz. Puedo asegurarle que la persona que tal vez ha causado daños graves, personas que han causado daños muy graves en la vida, personas que tal vez a usted le han causado daños muy graves en la vida, que realmente yo lo entiendo a usted, que le será muy difícil perdonar. Personas que han hecho daño y que usted dice: pastor, ¿y yo los tengo que perdonar? Sí, usted. ¿Por qué? Porque usted necesita sanar su corazón. Necesita restaurar su alma, que ya no tiene respiro, que su alma no tiene fuerza para respirar. ¿Entiende? Es por el bien de su alma. No es por la otra persona, que de hecho ya empieza la otra persona, que si no se arrepiente, que si esa otra persona tampoco pide perdón, que ojalá que también lo pida. Ojalá que esa persona, que cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de una persona que dice: nunca más en la vida voy a volver a repetir lo que hice, nunca más daño a nadie en la vida. Nunca más voy a violar, robar, matar, nunca más. Eso se le llama arrepentimiento, ¿me entiende? Y Dios perdona a esas personas que se arrepienten, que tal vez hicieron daños grandes, pero que llega un momento que, así como los hermanos de José y aún el padre, también tuvieron que arrepentirse. Tuvieron que arrepentirse, tuvieron que venir a donde estaba José. Mire el estado en que cayeron los hermanos. ¿Sabe qué le vino a los hermanos? A los hermanos de José le vino una extrema pobreza y hambre. Lo que le hicieron a José no es que quedó todo en la nada. Empezó a entrar en su vida, y cuando hablamos de hambre, hablamos de un vacío. Ellos empezaron a caer en un vacío, en una necesidad, al punto que dice que ellos empezaron a ser atacados por la hambruna. No solamente los hermanos de José, sino el padre también. Todos cayeron en necesidad a causa de lo que le habían hecho a José. Y eso les digo porque hay muchas personas que dicen: pastor, yo tengo que perdonar a la persona que hizo tanto daño, y yo tengo que dejarlo así, como y encima que Dios lo bendiga. No, no es así. Es que esa persona realmente también la pasará muy mal en la vida. Realmente esa persona, si no se arrepiente a tiempo y cambia su vida, realmente su vida será un caos. Y ojalá que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios pide que todos vengan al arrepentimiento. Todos. Déjeme decirle algo. Pero a usted que le amargaron la vida, usted que le despertaron el odio, a usted que le despertaron la bronca, a usted que le despertaron esa depresión a causa de lo que te hicieron, de lo que te pasó, y tenés que perdonar. Y tal vez vos no puedas escribir en el mensaje acá, pero es importantísimo perdonar en público. Déjeme decirle algo, pero no necesariamente tenés que contarlo a lo que te hicieron, pero sí soltar perdón, porque la Biblia dice que si oramos, dice la palabra, el uno por el otro, y confesamos, dice que si confesamos y oramos, seremos sanados en el corazón. Eso leímos recién en Santiago. Seremos sanados en el corazón. Quisiera que usted lo vuelva a leer conmigo, porque seremos sanados esta noche. Hoy está preparada la noche para sanar el corazón. Quisiera que Jonathan, el profeta, también lo pueda leer en el nombre de Jesús. Confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vio? Confesar. Confesar, no solamente confesar públicamente, perdonar y decir: yo perdono, pastor, y necesito oración. Dice la Biblia que será sanado el corazón de esas personas. Y no solamente eso, pedir perdón también. Pedir perdón. Yo tuve muy malas actitudes, pastor, con personas que hoy me arrepiento de las actitudes que tuve. Pastor, también quiero pedir perdón porque mi carácter perjudicó mucha gente, pastor. Mi carácter realmente difícil, el carácter difícil mío perjudicó muchas personas, pastor. Necesito confesar que yo perjudiqué gente. ¿Sabe por qué? Necesitamos hacer esto. Porque la Biblia dice que si lo confesamos, si lo hablamos, dice la Biblia, y oramos, seremos sanados. No lo dice Tello, lo dice la palabra.
Entonces, ¿en qué te va a favorecer? En una ayuda muy grande de eso que vos no podés salir solo, que tal vez decís, pastor, yo siento culpa, siento que no puedo salir, siento que no puedo sacarme esta amargura, siento que no puedo, pastor, que necesito hacerlo pero no puedo perdonar. Pastor, necesito pedir perdón públicamente, necesito decirlo porque no me es suficiente con que yo solo lo sepa. Necesito pedir perdón porque realmente yo perjudiqué a muchas personas con mi carácter. Dividí iglesias, dividí matrimonios, provoqué contiendas. Pastor, yo robé. Pastor, yo hice algo que no tenía que haber hecho nunca. Tal vez una confesión, tal vez usted no ponga eso tan doloroso por ahí, decir, pastor, yo aborté y no me siento bien, y eso lo llevo dentro mío guardado en mi corazón y necesito confesarlo y necesito que Dios me perdone. Si ni bien lo repito, no necesariamente usted necesita tal vez decir el pecado o decir lo que hizo, decir lo que pasó, pero sí decir, pastor, yo necesito, me llamo tal y necesito perdón. Necesito que oren por perdón para mi vida. Mire, hoy sé que hay muchos pedidos de oración y todo ello van a quedar acá, anotados seguramente acá en el altar, pero nos vamos a dedicar un momento a orar por lo que van a pedir en esta noche, que oremos por una necesidad de confesión que tendrán, de contar lo que guardaron en su corazón. Ya le digo, no contar lo que le pasó, pero sí contar de su corazón, necesito pedir perdón. Necesito pedir perdón a la gente. Necesito, tal vez alguna persona por ahí dice, necesito pedirle perdón a José. Necesito pedirle perdón a Marta. Necesito pedirle perdón al pastor. Necesito pedirle perdón a Jonathan. Necesito soltar el perdón. Y la Biblia dice que si oramos, dice la Biblia, seremos sanados. Porque también tenemos otro pasaje que nos habla de cómo afecta el corazón cuando falta la confesión de las faltas, o la confesión del dolor, o la confesión de lo malo que hicimos. Y tenemos un pasaje para leer en 1 Corintios capítulo 11, el versículo número 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. ¿Vio lo que dice la palabra? Quiero que me lo deje en pantalla eso, por favor. Mire lo que dice la palabra. Por lo cual, por la falta de confesión, dice la palabra esto. Ahí está hablando en un momento de la Santa Cena el apóstol Pablo, y dice, por lo cual muchas personas que no confesaron, dice, están enfermos, enfermaron. Personas por no confesar enfermaron sus cuerpos, no solamente sus cuerpos, también enfermaron sus ganas de vivir. Tal vez están enfermos en las ganas de no hacer nada en la vida. Quedaron enfermas sus vidas por la falta de confesión, el no haber confesado tal vez ese dolor, el no haber confesado aquella falta, aquello que solo usted sabe que lo cometió y nadie más que usted. Y no es necesario que lo cuente, pero sí es necesario que confiese que necesita perdón, que tal vez no lo contó, y esa falta de perdón y ese pedir perdón públicamente, pedirle perdón a la gente, pedirle perdón a Dios y hacerlo público, que yo sé que va a dar un resultado grande, porque no lo dice Tello, lo dice la palabra. Y que se vaya justamente esa enfermedad de muchas personas que tienen aquella enfermedad de que no quieren hacer más nada en la vida. Enfermedades en el cuerpo también, enfermedades producto de la falta de perdón, que tal vez están en su cuerpo, y se vayan todos esos estados de ánimo, y se vaya y se rompa también eso, no querer hacer más nada, y se pueda recuperar de la enfermedad del cuerpo y de la enfermedad del alma. Y la Biblia dice también muchos debilitados, dice la palabra, enfermos y debilitados. ¿Qué significa eso? Gente sin fuerza, gente agotada, que no sabe que el agotamiento y la falta de fuerza vienen por la necesidad del perdón. Están necesitando pedir perdón. Tal vez vuelvo a repetir, no escriba lo que pasó, lo que hizo, pero pedir perdón. Decir, pastor, necesito el perdón, necesito que Dios me perdone, necesito perdonar. Quiero perdonar, pastor. Necesito soltar el perdón del daño que yo hice.
que sé que dañé y hoy me arrepentí. Y la palabra de Dios dice que muchos duermen también. ¿Qué significa eso? Que muchos espiritualmente quedaron en stand-by. Espiritualmente quedaron débiles. Espiritualmente quedaron sin fe. Duermen en la fe. Muchos ya echaron la fe a dormir. No la usaron más del día que cayeron. Del día que se vino todo abajo. No usaron más la fe. La fe se durmió. La fe se apagó. La fe se vino abajo. ¿Entiende? Y la fe dejó de ser usada. Y quisiera que me siga poniendo el texto un minutito más, Emi, porque quiero que grabe esta palabra en su vida y en su mente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y tal vez muchas personas de las que están ahí, justamente les está pasando esto. No tienen ganas de vivir, no tienen ganas de más nada, no tienen ganas de salir adelante. Están debilitados, no tienen fuerza, están agotados. O personas que duermen en la fe, ya se durmieron en su fe, están débiles en la fe. La fe se durmió. Del día que pasó eso malo, la fe no se usó como antes se usaba. No hay fuerza para usar la fe. Muchas personas que por la falta y la necesidad de perdón y la necesidad de pedir perdón, a muchas personas se le puso a dormir su fe. Hoy en día no tienen fuerza para usarla. Están debilitados, no tienen fuerzas, están agotados, viven agotamientos, personas que viven sin fuerza y capaz que ni cuenta se dieron que hay una necesidad de perdón, hay una necesidad de pedir perdón. Y esa palabra es la que Dios nos soltó ayer, esa palabra es la que Dios justamente ayer nos habló, de que hoy íbamos a confesar, la necesidad que cada uno tenía de pedir perdón y de perdonar. Ayer quedó pendiente en el Espíritu Santo. Ayer Dios nos habló y nos llevó a un punto donde Dios nos dijo que hoy iba a ser el día donde íbamos a confesar. Y mire lo que hablamos recién. Dice que si confesamos las ofensas el uno al otro, confesar es hablar. Dice, seremos sanados. Oraremos, dice la Biblia, y serán sanados. Mire qué tremendo poder que tiene la confesión. Mire qué tremendo poder que tiene la oración cuando unas personas confiesan la necesidad del perdón. Y yo quisiera, Jonathan, porque sé que hay muchos corazones que van a confesar la necesidad que tienen de decir que lo perdonen, de pedirle perdón a la iglesia, por así decirlo. Decir, yo quiero pedirle perdón, yo dañé a la iglesia, yo le hice daño a